Bien, continuando con el caso número 3. Ahora vamos a ver cuando nuestra estructura o puente alcantarilla se encuentra al nivel de la rasante, ¿no? Bien, acá tenemos una imagen ilustrativa. Y de igual manera vamos a trabajar en función a nuestra hoja MATCAD, ¿no? Para el tema de predimensionamiento, análisis de carga y diseño. Bien, entonces vamos verificando. Acá tenemos las propiedades de los materiales que no vamos a cambiar, se mantienen. Lo único que acá estamos incorporando es el tema del espesor de la capa de soldadura, ¿no? Estamos considerando de 2 centímetros. El material es de hormigón. No tenemos cambio tampoco en el tema de propiedades del terraplén o el suelo. Al igual manera en el tema de recubrimientos. Acá, en el tema del predimensionamiento del cuerpo principal del puente, ya no tenemos dos alturas, ¿no? Simplemente la altura del cajón, que es H, ¿no? Y es 3.6. Esa es la separación entre ejes verticales, ¿no? Bien, el ancho que estamos analizando es de 1 metro. Predimensionamiento de losa y muro prácticamente es el mismo y las dimensiones adoptadas son las mismas. La longitud total y la distancia entre ejes horizontales también se mantiene, ¿no? Hasta acá no presenta algún cambio. Acá sí ya introducimos las dimensiones del tema del bordillo y de la cera, ¿no? Longitud de la cera, altura de la cera, de igual manera el bordillo. Bien, acá empezamos a hacer ya el análisis de cargas, donde ahora ya no contamos con la carga EB, ¿no? Que es por el relleno, el empuje vertical, pero sí ahora ya tenemos el tema de la carga permanente, la cual está dada por la carga de acera, la carga de bordillo, la carga del barandado. En este caso yo estoy manejando un tipo P3 que aproximadamente tiene una carga de 0.135 toneladas metro, y la carga por rodadura, ¿no? Bien, sumando estas 4 cargas tenemos la carga permanente total, que es de 1.174 toneladas metro, que vamos a introducir al programa, ¿no? Bueno, esto vendría a ser prácticamente en reemplazo a la carga EB, ¿no? Bien, eso en cuanto a la carga permanente. A la carga EH, carga por empuje horizontal. El cálculo es el mismo, simplemente acá ya consideramos como altura 1 la mitad de la losa superior, ¿no? Y acá sumamos la longitud de los ejes más la mitad de la altura de la losa. Acá también presento un cambio para la carga horizontal LS, donde ahora nuestras cargas ya son uniformemente distribuidas, ¿no? Son de esta manera. Y el valor es de 0.672 toneladas metro para este caso, para una altura de 3.6, ¿no? La altura equivalente calculada automáticamente, que es de 1.112. Bien, eso en cuanto a LS. En la carga de agua no tenemos cambio alguno porque seguimos manejando, repito, la misma geometría, ¿no? Bien, acá es donde presenta gran cambio, ¿no? Ahora ya tenemos que los ejes ya actúan en la estructura, ¿no? Directamente en la estructura. Estas 3 cargas, P1, P2 y 3, ya actúan directamente en la losa superior. Bien, tenemos la presencia del factor múltiple. La altura de relleno en este caso es 0, repito. Y estas cargas que tenemos que convertirlas simplemente para una sola llanta, ¿no? Estas deberíamos dividir entre 2 mediante las siguientes fórmulas, ¿no? Acá primero calculamos el ancho efectivo de la carga viva, que está en función de la separación entre ejes, el cual nos da de 1.418 metros, ¿no? Bien, entonces aplicando esta fórmula tenemos ya nuestras cargas vivas por metro lineal, ¿no? Para una sola llanta. Bien, para P1, que es 3.63, ya tendríamos una carga de 1.536. Aplicando la misma fórmula para los dos ejes, tenemos ahora de 6.135 toneladas metro. Bien, a estas cargas tenemos que afectarla por la carga de impacto, ¿no?
En este caso, al no tener altura de relleno, ya que H1 es igual a 0, nuestra carga de impacto es de 0,33. Por lo tanto, tenemos que incrementar un 33% estas cargas, ¿no? Y multiplicando por un 33%, estas vendrían a ser nuestras cargas finales, las cuales vamos a introducir al programa. Hacemos lo mismo para la carga tándem. El mismo procedimiento, aplicamos la misma fórmula y tenemos calculado, ¿no?, que la carga final más la carga de impacto es de 6,38 toneladas. Y acá tenemos la carga de carril, que prácticamente es la misma, 0,32, afectada por la carga de impacto, que es de 0,42, ¿no? Esta de acá, que es infinita. Bien, en el tema de los resortes seguimos manejando lo mismo, no tenemos ningún problema. Acá tenemos los factores y las combinaciones, ¿no?, que ya las tenemos creadas. Bien, estos son los cálculos de las envolventes que vamos a introducir. Acá introducimos los valores del programa y acá directamente ya tendríamos las armaduras, ¿no?, en cada posición. Bien, hasta acá ya tendríamos diseñado todo, ¿no? Vámonos al programa y introducir las cargas. Bien, desde acá vamos a trabajar en función al archivo que ya tenemos. Bueno, esto lo habíamos visto en el primer video, ¿no? En el primer video tenemos el procedimiento completo. Si gustan pueden ir a ver el video que tenemos en el canal. En este caso, para ganar un poco de tiempo, lo vamos a trabajar en función a ese archivo que ya lo tenemos creado, ¿no? Bien, entonces vamos a abrir. Y prácticamente ya tenemos todo, ¿no? Tenemos cargas aplicadas de carga vertical, carga horizontal, LS, carga de agua, las cargas vivas, ¿no? Bien, vámonos a verificar. Vámonos a Load Patterns. Acá tenemos todas las cargas que hemos creado. En este caso ya no ocupamos la carga EB, ¿no? Esta deberíamos eliminarla. Pero como no vamos a introducir carga y automáticamente va a ser 0, el programa no lo va a considerar. Así que lo vamos a dejar. Acá lo que tendríamos que introducir sí o sí sería la carga permanente que hemos creado, ¿no? DC 0 y añadir. Bien. Entonces esa es la modificación que se ha hecho. Le doy OK. Bien. La otra modificación que se va a hacer es la tema de los vehículos, ¿no? Estas de acá. Acá teníamos como cargas distribuidas separadas, ¿no? Estas podríamos eliminarlas o modificarlas directamente. Podríamos modificarlas. Bien. Los voy a eliminar y voy a crear de nuevo. Bien, entonces vamos a añadir uno. Colocamos camión de diseño. Acá 1 y acá introducimos como carga puntual, ¿no? Bien, vámonos, ya que estamos con las cargas vivas, vamos a introducir estas cargas. Muy bien, P1 es de 2,04. Le damos añadir. Ahí está. La siguiente se encuentra a, tenemos un archivo, a 427, ¿no? Está acá 427. Y la tándem está a 120. Bien, entonces acá estaría 4,27 y es de 8,16. Añadir, la otra también está 4,27, también es 8,16. Añadir. Entonces ya tengo mi camión de diseño. Le doy OK. Voy a añadir el tándem. Tándem de diseño. De igual manera, A1. Vamos a ver las cargas. Es de 6,38.
6.38, le doy a añadir. Y el otro que está 1.2, el mismo valor, añadir. Ya tengo creado mi tándem de diseño. Le doy OK. Por último, mi carril de diseño. Bien, acá podríamos colocar como infinito y el valor simplemente, ¿no? Que es de 0.422. Añadir. Y le doy OK. Entonces ya he modificado mis cargas, ¿no? Bien, entonces ya las tengo. Voy a ir a verificar en load case. Y tengo las tres que he añadido, ¿no? Voy a verificar. Por ahí el nombre no lo he modificado, ¿no? Camión de diseño. Camión de diseño. Ok. En el tándem de diseño, modificar. Este es tándem de diseño, ¿no? Tándem. Añadir, le doy OK. Acá modificar, no lo hemos añadido, ¿no? Lo añadiremos. Ya que lo hemos borrado las cargas, por eso me está pidiendo que de nuevo lo añada, ¿no? En el carril de diseño voy a modificar. Y el nuevo que hemos creado le colocamos, ¿no? Añadir. Bien, en este caso me ha pedido porque lo hemos eliminado, ¿no? Si solamente lo hubiéramos modificado, acá se hubiera mantenido. Pero está bien. Le damos OK. Entonces ya tenemos las tres cargas, ¿no? Que hemos modificado. Bien, le damos OK. Vámonos ahora a asignar nuestras cargas vivas, ¿no? Cargas vivas, cargas muertas, agua y LS. Bien, vámonos a distribuir. Para EB voy a seleccionar la losa superior y lo voy a colocar con 0, ¿no? Para que se elimine. Aplicar. Y en vez de esa voy a colocar DC. Selecciono y el valor que tengo que colocar es de esta de acá. Es de 1.174. Le doy añadir y ya tengo, ¿no? Mi carga muerta. Siguiente carga, que sería la carga horizontal. EH. Esto ya está en el eje X. 0 y vamos a colocar en absoluta, ¿no? Cuando valga 0 y cuando valga 3.30. Bien. Cuando valga 0 tendría que valer 2.08 y cuando valga 3.3, 0.09. Bien, acá estamos dando positivo, por lo tanto sería esta de acá, ¿no? Le damos aplicar y ya tenemos asignada, ¿no? Esta es lo que teníamos asignado anteriormente. Vamos a reemplazar esta, pero de signo contrario. Le damos aplicar y se reemplazó. Bien, vamos a la siguiente carga, LS. Y acá simplemente es uniforme, ¿no? Vamos a colocar 0. Y directamente acá vamos a colocar menos 0.672. Seleccionamos esta y le damos aplicar. Se ha reemplazado, ¿no? Este caso teníamos anteriormente esto, lo vamos a reemplazar cambiando de signo. Aplicar. Bien. En el tema del agua no lo vamos a modificar porque ya lo tenemos asignado, ¿no? Podemos verificar acá. El agua ya está asignado, ¿no? Tenemos 3. No hay ningún problema. Bien, en todo caso ya tendríamos modificado todo, ¿no? Simplemente es eso. Bien, entonces esto lo cerramos y prácticamente ya lo podemos correr, ¿no? Las combinaciones también ya las tenemos creadas. Si entramos a la primera y modificamos, ya tenemos creada la carga de camión y de carril, ¿no? En este caso también tenemos la de EB. Pero acá tenemos que introducir nuestra carga muerta DC por su factor
En este caso es 1.25. 1.25. Añadir. Repito, EB lo voy a dejar porque se va a multiplicar por 0, ¿no? No hay ningún problema. Le doy OK. En 2 también voy a modificar. Voy a añadir DC. En este caso ya es por 0.9, ¿no? Añadir. Le doy OK. Modifico en la combinación 3. De igual manera, DEAD DC con el mismo valor de 1.25, añadir. OK. Para el 4, DC, añadir. Le doy OK. Quinto, modificar. DEAD para que se mantenga mi factor de escala. DC, añadir. Le doy OK. Lo mismo. DC, añadir. OK. Por último, para resistencia, DC, añadir. Le doy OK. Bien, entonces para resistencia ya tengo completa, ¿no? Para servicio hacemos lo mismo. Modificar. Acá vamos a introducir DC, añadir. Modificar. DC, añadir. Hacemos lo mismo para los demás. Por último, DC, añadir. Bien, ¿no? Acá en la 15 me falta. Ya. A ver, esta de la 15. Carril de diseño. Acá simplemente tenemos 7, ¿no? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, esta está de más. Esta la vamos a eliminar. Esto seguramente lo he creado para hacer una verificación o algo. Ya, esto lo vamos a eliminar. Bien, entonces ya tenemos introducida nuestra carga muerta, ¿no? Bien, entonces le doy OK. Y hacemos correr el programa. Vamos a ver los resultados. Para resistencia tenemos los siguientes valores, ¿no? De 10.08 toneladas, el máximo positivo, y en este punto tenemos de 11,49, ¿no? Bien, entonces estos valores los vamos a introducir a la tabla que tenemos acá y prácticamente ya vamos a tener los aceros verificados, ¿no? Acá. Bien, entonces introducimos acá. Bien, entonces comencemos con esta de acá. Bien, en este punto tenemos de 4.61. Entonces acá tenemos 4.61. Bien, estos valores son del anterior cálculo, ¿no? Más o menos aproximado nos ha dado. Acá tenemos 10, acá se incrementa 10.08. En el otro extremo tenemos de 11.94. 94. En el inferior
acá mismo podemos cambiar directamente el servicio, ¿no? En servicio acá tenemos 7.27. En el otro extremo tenemos 2.92. Y en el centro, que sería el máximo, tenemos de 7.27. Prácticamente el mismo, ¿no? 7.27 también. 7.27. Bien, entonces 7.27, sí. Vámonos ahora al inferior, a esta de acá. En este punto tenemos para resistencia de 8.66. 8.66. Bien, para servicio vamos a tener 5.58. 5.58. En el centro tenemos de 6.99. 6.99, ¿no? Y en servicio ya 6.99 y en servicio tenemos 4.51. 4.51. Bien, en el otro extremo tenemos en este punto para resistencia tenemos 11.15 y en servicio tenemos 7.10. Bien, en el muro en este punto tenemos de 2.54 para resistencia, 2.54 en negativo, y para el positivo tenemos de 6.37. Bien, para servicio tendríamos 1.55, para positivo 3.95. Y por último el muro, que sería este. Acá cuánto tenemos, 5.82, 5.24, ¿no? 5.82, 5.85, 5.82, 4.85 y 5.82, ¿no? Nos quedamos con 5.82. Bien, para servicio tenemos de 3.44. Bien, con eso ya tendríamos todos los valores en nuestra tabla, ¿no? Y acá vamos a esperar que la hoja MATCAD se actualice. Bien, estos son los valores de, bueno, estos son los aceros que estamos asumiendo. Estas son las separaciones, ¿no? A ver, para la losa superior estamos manejando barras de 16. Para la inferior también barras de 16 con una de 12. Para los muros de 12, ¿no? Bien, vamos a verificar eso, si cumple. Acá todo se acepta, no hay ningún problema para resistencia. No tenemos ningún problema según esta separación. En servicio no cumple 3, no cumple, ¿no? Estas 3. Bien, acá me da como separación máxima de 8. Nosotros estamos considerando acá de 15, ¿no? Bien, entonces hay que corregir estas 3. En la losa superior no tenemos ningún problema. Podemos tener barras de 16, cada 10, cada 20 y
cada 12, ¿no? No tenemos ningún problema. En acá es donde no se acepta. A ver, vamos a analizar el primero. Esta de acá. Estamos considerando 16 es aproximadamente el máximo. Es el 4. Esta de acá. Estamos considerando a 20 centímetros, ¿no? Bien, esto podríamos modificar a 24. ¿Qué tal? Ingresamos acá. Esto vamos a deshabilitar esto y entrar acá. Bien, tenemos problema en el 4. Estamos asumiendo 16 centímetros, 20 centímetros, ¿no? Acá podemos colocar 24. Bueno, en todo caso me va a dar error. Podríamos colocar a cada 15. A ver. Con 15. Se está actualizando. Ya en resistencia no tenemos ningún problema y aquí me acepta, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces acá ya cumplo cada 15. No tengo ningún problema. El otro que me presenta error son los últimos dos. ¿Cada cuánto estamos considerando? Los últimos dos estamos considerando, estamos considerando cada 15. Podríamos reducir a cada 10, manteniendo una barra de 12. Acá podríamos reducir a separación a 10. Y esta que está a 20 con 15. Vemos que cumple, ¿no? Y las barras finales que utilizaría son estas. Verificada mi separación y las armaduras que yo estoy considerando. Prácticamente estas son las armaduras que habíamos considerado en el anterior ejemplo, ¿no? Estas barras para el tema del acero transversal, contracción y temperatura se mantienen, no hay ningún problema tampoco, ¿no? Hemos mantenido FIDE 10 y no hay ningún problema, también cumple. Entonces podemos verificar acá que no hay ningún problema, ¿no? Bien, entonces no tenemos problema y prácticamente ya hemos concluido con el diseño, ¿no? Es ya entrar al tema de los planos y introducir los valores, ¿no? Acá introducimos, cambiamos. Bueno, en todo caso el tema de los aleros y el cabezal ya lo habíamos hablado en el primer video y prácticamente es lo mismo, ¿no? Bien, con esto habríamos concluido el tema de este tipo de estructuras, que es de puentes alcantarilla, cuando se presentan esos tres casos, ¿no? Con un relleno alto, un relleno aproximadamente bajo y cuando la estructura se encuentra al nivel de la rasante, ¿no? Entonces, esos tres casos tenemos. Bien, podemos añadir un video extra a esta parte, realizando el cálculo con apoyos, ¿no? Y cargando la estructura de esta manera. Bueno, esto lo vamos a ver en un video posterior. Y bueno, para terminar, invitarles a que se suscriban al canal, ¿no? Si aún no están suscritos. Y bueno, nos vemos en otro video.